tema de hoy es sobre el por qué el rock en su tiempo fue considerado satánico, lo han querido prohibir por las temáticas de su música, por su estilo musical, a pesar de que como tal no tiene letras explícitas que se puedan considerar como satanistas, ¿no? Hoy en día hay varias bandas de heavy metal o de metal extremo que tienen ya una apariencia, una ideología y que habla de satanismo explícito. Y si podemos decir, nombrar el ancestro del rock y del metal, es el blues. Inclusive no necesariamente los rockeros más antiguos citan al blues, también hay metaleros que les gusta la música blues y que pueden incorporarlo a su música. Y yo creo que desde ahí puedo partir para hablar del video de hoy sobre por qué el rock era considerado satánico, por qué personas conservadoras han querido prohibirlo, por qué siempre cada banda que surge en cierta década de la historia de la humanidad, al menos de la historia de la humanidad ya civilizada, siempre ha habido conservadores que quieran censurarlo, que quieran boicotear sus conciertos, que quieran quemar sus discos y un largo etcétera. Y pues el blues es una expresión musical que llegó de los Estados Unidos de América del Norte a través de los esclavos que provenían principalmente de la costa occidental de África. Básicamente el blues surge a partir de cantos de los esclavos negros mientras trabajaban en el campo. Si se preguntan de dónde salió el blues, es a la hora de que los esclavos estaban trabajando, hacían cantos por, por unanimidad, por mantener fuerte el espíritu, por optimismo, por tener algo en que entretenerse mientras trabajaban, porque trabajaban de sol a sol. Entonces antes tenían sus cánticos que hubo como que dos ramas. Una fue la música gospel, que es como los cánticos de la iglesia, que era algo favorecido por los blancos, era coros que usaban en las iglesias. Que los cantos de los esclavos mientras trabajaban eran conocidos como los work songs, que se puede traducir como cantos de trabajo. Los hollers, que eran cantos era como cantos de trabajo, pero más en un contexto urbano. Entonces de ahí es donde sale esa creencia de que el blues es la música del diablo. Generalmente un hombre negro terminaba de trabajar, tenía poco tiempo para disfrutar de su vida, se iba a un bar a tocar con su guitarra, a tocar blues, terminaba bien crudo a la mañana siguiente y no podía asistir a la iglesia. Y entre que pues no podía asistir a la iglesia y se gastaba todo lo que le quedaba de su dinero en alcohol, pues no daba diezmo. Entonces desde ahí tanto sacerdotes como los blancos que tenían contacto con los que iban a la iglesia, afroamericanos que iban a la iglesia, se daban cuenta que no recibían suficiente diezmo para mantener su iglesia, ¿no? Entonces fue desde ahí que ellos empezaron a esparcir el rumor de que el blues es satánico. ¿Por qué? Porque atraía a los hombres para que no vayan a la iglesia, y pues obviamente si no vas a la iglesia pues estás condenado al infierno. Entonces el bluesman lo que más le gustaba era ser libre y poder viajar de acá para allá. Y aquí es donde entra un personaje que le agregó más, si se le puede llamar, blasfemia y paganismo a la música blues, que es Robert Johnson. Porque Robert Johnson, no se puede decir que es el primer músico que es explícitamente blasfemo en su música, pero sí era de los primeros, digamos, tal vez músicos del era moderna, porque él sí citaba directamente al diablo. Él en una ocasión dijo que pues, no conocía al diablo, pero solamente el diablo lo conocía a él. Lo que muchos ya conocen, la leyenda de Robert Johnson. La leyenda de Robert Johnson es que él nunca fue bueno en la guitarra, por más que practicaba no era bueno, hasta que alguien le dijo que vaya a un ¿cómo se le llama? El crossroads o cruce de caminos de ahí del pueblo donde él creció,
y que ahí en la medianoche o a altas horas de la noche se presentaba el diablo y él podía vender su alma para ser un prodigioso músico. Y en cuanto a los actos tal como ocurrieron en su vida, simplemente desapareció de esa comunidad donde él creció y no volvieron a saber de él hasta que regresó después de años, ya como un talentoso guitarrista, ¿no? En ese entonces se usaba la guitarra acústica. Entonces el hecho de que era muy conocido en el pueblo por ser un pésimo guitarrista y de pronto llegar casi totalmente como un bluesman con un traje nuevo, con una guitarra nueva y que sepa tocar bien, todos le adjudicaron al diablo el tener su talento. Y pues es entre los que escuchan blues y los que obviamente esa mítica leyenda pues sea siendo popular hasta los metaleros, pero sigue siendo, no es como que el primer bluesman que ha vendido su alma al diablo o que popularmente se cree que haya vendido su alma al diablo. Otros músicos son como Soundhouse, Willie Brown y Charlie Patton. Eh, También eran citados como blueseros que vendieron su alma al diablo y que también lo adjudicaron su éxito o que en sus letras citen al dicho ángel caído. Algo que pasó con este Robert Johnson es que eh, estaba por casarse y su esposa, que ya iba a dar la luz, se murió junto con el bebé y pues sus suegros le adjudicaron esa tragedia a que estaba aliándose a la música del diablo. Entonces eso fue como que poniéndole más misticismo al asunto. También hay muchas historias de que no dejaba que nadie viera sus manos a la hora de tocar, que siempre estaba viajando como si estuviera huyendo de algo, pero pues es algo como que muchos músicos a lo largo de la historia, cuando saben que hay un rumor suyo o una leyenda suya, su estrategia es pues no afirmarlo ni desmentirlo. Era bastante talentoso. Y es algo interesante esa dualidad entre Estados Unidos e Inglaterra durante los 60s, porque más allá de los 60s, porque pareciera que el mundo no estaba tan comunicado antes, no había internet, no había, apenas si había teléfono y yo creo que era muy cabrón tener comunicación entre los dos continentes, salvo por correo, y tardaba yo creo que semanas en que te llegue un paquete desde allá, si no es que más, pero tenía una relación como de dimensional, como de portal místico, porque surgía un subgénero en Estados Unidos y ya tenía una versión en Inglaterra, luego Inglaterra tenía otro subgénero y ya apareció en Estados Unidos. Entonces es como que una teoría bien cabrona de que si tú tienes una idea y que sin que la expreses, sin que la digas, la idea ya pertenece a todo el mundo. Es como si fuera un aire, la idea se va esparciendo y más personas la van recibiendo. Que Jimi Hendrix empezó a tocar y de repente llegaron los Rolling Stones, que también les gustaba mucho el rhythm and blues, el R&B, y empezaron a hacer covers de bandas de R&B. Y prácticamente cuando los Rolling Stones empezaron a hacer sus propias canciones, era un blues simplemente más rápido, era un blues sin tantos adornos a la hora de tocar la guitarra. No solamente la diferencia era guitarras eléctricas, sino era más rápido. Y pues con la canción de Satisfaction empezó como que otro ingrediente en la música del diablo, como muchos podían decir, porque ya no nada más era cuestión de rebeldía, sino era una cuestión, pues sí, era un apetito sexual, era un despertar sexual, hablarse de esa temática con tanta desfachatez, con tanta ser tan cínicos. En la cuestión del amor en la música pop de esos tiempos, yo cito
a The Beatles con su canción, no recuerdo si se llama así o no, que I Want to Hold Your Hand, que es algo tan, que en español es quiero sostener tu mano, que es algo tan, pues no voy a atacar a The Beatles, pero era una cuestión más inocente, era una cuestión más ñoña, más de amor de primaria o de secundaria, no sé. Eh, y los Rolling Stones fueron más allá de eso. Y ya fue cuando Jimi Hendrix empezó a enterarse de la música que estaban haciendo por allá, Rolling Stones, de Yardbirds, eh, las bandas donde participó Eric Clapton. Y de hecho cuando Jimi Hendrix escuchó por primera vez a Eric Clapton y a guitarrista Jeff Beck, pues quedó maravillado y quería conocerlo. Entonces guitarristas de Jeff Beck, Eric Clapton y Jimi Hendrix ya empezaron a tocar esos solos. Y en esos tiempos era blasfemia para la música, era música que ellos no, los conservadores o inclusive los jóvenes de ese entonces no entendían qué era lo que estaba tocando, porque hoy en día podemos escuchar música de Eric Clapton y Jimi Hendrix, podemos decir, estos güeyes están bien cabrones, tienen un buen talento, pero en ese entonces no le veían forma. La gente creía que no era buena música, creían que no eran músicos talentosos, ellos solamente escuchaban ruido. Y es el caos, ¿no? Una vez más, lo que los lleva a creer que esa era música del diablo, esa era música que corrompía a la juventud. Pero estos guitarristas, o sea, no nada más era que toquen bien o que sean virtuosos, sino que era verse bien. La pose era importante, la pose era igual de importante que el talento, verse bien, tener una buena pose, arreglarse de forma estrafalaria y ser arrogantes. Después de este evento, entre ese evento empezó a pegar mucho la banda de Who, que agregó otro ingrediente más del por qué el rock era censurado, era odiado y era considerado satánico, que era la destrucción. Antes de Who no había otra banda que estuvieran sus instrumentos después de la presentación. Entonces el hecho de que ellos quisieran agregarle ese toque de destrucción, de odio, de rebeldía, de caos, sin ninguna razón aparente, porque sus letras no eran tan profundas como la de los Rolling Stones o Jimi Hendrix o Bob Dylan. Ellos simplemente pues, querían caos, y yo creo que se podía traducir como un pensamiento muy greencore o death metal, que no tienen que tener tanta profundidad sus letras, simplemente es desgarrar las guitarras, destruir instrumentos, pensar en qué más pueden transgredir. Y fue un elemento que Jimi Hendrix empezó a copiar. Él empezó también a romper sus guitarras, a quemarlas, ¿no? Y cito de que la música tenía que volverse más sombría en línea de la oscuridad de 1968 y 69. Y son canciones de los Rolling Stones como Sympathy for the Devil, que empezaron ellos supieron como que adaptarse a los eventos que estaban ocurriendo. Entonces cada generación tiene desafíos y cada generación tiene tiempos oscuros. Y se me hace algo curioso que haya un cierto contexto en 1969 con la presentación que tuvo Jimi Hendrix en Woodstock, que fue cuando tocó el himno nacional con su guitarra, porque casi no había gente, empezó a llover y era muy difícil poder estar presente en el concierto, que casi no había gente. O sea, hizo una presentación increíble, pero sí, cuando filmaban hacia el público pues casi no había, y era como una especie como de sí, lo que tocaste representa lo que está pasando ahorita mismo y representa lo que pasó en Woodstock, que simplemente la gente se fue, no porque no tuviera interés, sino porque
era como que, pues sí, decadencia, parecía que fue un campo de batalla, a pesar de que era un acto en lucha por la paz, ¿no? Y cuando vi ese documental y vi esa escena, me quedé pensando en el Woodstock no sé si es del 99 o del 2000, con Limp Bizkit, que pasó casi lo mismo. Hizo una presentación, la organización estuvo muy mal, gente empezó a provocar incendios, hubo agresiones, hubo la palabra con V hacia mujeres, y pues fue una presentación que fracasó. Y yo lo que quiero llegar con esto es como al final de cada década parece que la humanidad está en un estado de cansancio, de sentirse hartos, de sentirse asqueados, de sentirse ya en la recta final de una década, y los lleva a sentirse pues mal, los lleva a sentirse deprimidos, los lleva a sentirse hartos, ¿no? De los eventos que están ocurriendo dentro de esa década. Y encontré un paralelismo muy interesante con lo que pasó, ¿no?